Querido evangelista digital, bienvenido a esta tu clase de cómo preparar un sermón. Vamos a aprender los 5 pasos para la elaboración de un sermón. Detrás de mí tengo un faro. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza un faro? El faro es símbolo de luz. Sirve para iluminar, para guiar. De igual manera, el predicador debe entender que tiene 2 propósitos. Número 1, mostrar la verdad de la Biblia, que es la lámpara, la luz de Dios. Número 2, mostrar a Jesucristo, quien es la luz del mundo. En resumen, podemos decir que el predicador, querido evangelista digital, debe presentar la verdad bíblica y debe presentar un sermón cristocéntrico. Sí, la Biblia es un faro que nos alumbra en las tinieblas y Cristo es un faro que nos da luz interior y exterior. El objetivo de esta clase es que tú puedas ser un predicador bíblico y a la vez un predicador cristocéntrico para honra y gloria del Señor. Así que vamos a comenzar con los 5 pasos de la preparación de un sermón. Bendiciones abundantes, te habla tu amigo el pastor Yeuris Ferreira, director del Ministerio Hispano de la Gran Conferencia de Nueva York. Estoy muy feliz y contento de saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, desearte las bendiciones del cielo. Y vamos a iniciar de inmediato. Estamos hablando de un tópico sumamente interesante, la preparación del sermón. Pero antes de hablar de los pasos para preparar el sermón, es importante que abordemos y definamos de forma sencilla qué es un sermón. Permíteme definirlo para que tú puedas seguir la línea de pensamiento. Un sermón es un discurso fundado en la palabra de Dios que tiene como objetivo o propósito la salvación de los pecadores. Escúchame bien, un sermón es un discurso, pero no cualquier tipo de discurso. Es un discurso fundado en la palabra de Dios. Su objetivo, salvar a los pecadores. Hay diferentes tipos de sermones. Por ejemplo, está el sermón expositivo, cuya finalidad es explicar el texto bíblico. El sermón temático, que tiene como objetivo presentar lo que Dios dice en relación a un tópico o un asunto. Y está el sermón narrativo, que cuenta una historia con el objetivo de sacar aplicaciones prácticas para la vida espiritual. Con esto en mente, querido evangelista digital, vamos a pasar entonces a presentar los 5 pasos para preparar un sermón. Si tienes lápiz y papel, ahora es el momento de anotar 5 pasos para la preparación del sermón. Paso número 1. ¿Cuál es? Debes escoger el texto o el tema que vas a predicar. Yo recuerdo hace un tiempo atrás que leí una receta para preparar el mejor salmón. Y mira cómo iniciaba esta receta. Debes conseguir el salmón. Claro, si quieres preparar un salmón, debes conseguirlo primero. De igual manera, si quieres preparar un sermón, debes buscar el texto o el tema que deseas predicar. Pero tú te preguntarás, Pastor Ferreira, ¿cómo consigo textos y temas para la predicación? Primero, lee la Biblia. Estudia la Biblia y allí encontrarás textos que te dirán, predícame. Segundo, observa las necesidades de tu congregación, de la gente que te rodea. Hay tanta necesidad de las personas. Por ejemplo, hay personas que están pasando por depresión, por ansiedad, por sentimiento de culpabilidad. Observa las necesidades y de allí tendrás material para predicar. Número 3. Puedes planificar una serie de estudios o una serie sobre un pasaje, un libro de la Biblia. Y por último, observando el calendario de actividades de la iglesia. Así vas a encontrar textos y temas para la predicación. Vamos a pasar al paso número 2. ¿Cuál es? Investiga. Escúchame bien. Estudia. Los grandes predicadores tienen 2 características. Escúchame bien. 2 características. ¿Cuáles son? Primero, son hombres de oración. Segundo, son hombres de mucho estudio. Si tú quieres predicar bien, debes investigar, debes estudiar. Por ejemplo, cuando tú ves un iceberg, vas a mirar que el iceberg solamente tú puedes ver la punta del iceberg, pero debajo del agua hay suficiente hielo para multiplicar lo que es la punta del iceberg. De igual manera, cuando tú predicas un sermón,
Lo que la gente ve tan solo es una parte, la punta del sermón. Pero debajo, lo que no se ve, hay tanto estudio, meditación, oración, consagración, tiempo de reflexión. Debes estudiar. Te daré una regla que yo personalmente uso para el estudio. Por cada 5 minutos que voy a hablar, dedico 1 hora para estudiar. Escúchame bien, por cada 5 minutos que voy a hablar, 1 hora para estudiar. Esto significa que si vas a predicar media hora, necesitas a lo mínimo 6 horas de preparación. Pero, ¿cómo estudiar? Tú te preguntas, querido evangelista digital. Déjame darte rápidamente 2 secretos. Primero, debes hacer las preguntas correctas. Cuando yo era niño me enseñaron un poema que decía: tengo 5 amigos que me han enseñado todo lo que sé. Ellos son qué, quién, cuándo, por qué y dónde. Ahí están los amigos que enseñan todo. Preguntarle al tema, pregúntale al texto, pregunta acerca de quién escribió, cuándo lo escribió, por qué escribió el pasaje que estás estudiando. También debes estudiar el contexto. Hay un cliché, que ya lo sabemos de memoria, que dice que un texto fuera de su contexto es un pretexto para que la gente diga lo que le venga en gana. Así que debes observar, preguntar, tomar notas de las palabras claves que hay en el texto bíblico. Lo otro que necesitas para estudiar es herramientas. Escúchame bien. Imagínate que a tu casa llega, querido evangelista digital, un electricista sin herramienta, un plomero sin herramienta. ¿Qué vas a decir? Bueno, este hombre no sabe de plomería ni sabe de electricidad. De igual manera, como predicador, tú necesitas herramientas para el estudio. Necesitas una buena traducción de la Biblia. Hay diferentes tipos de traducciones. Está la traducción formal y la traducción dinámica. La traducción formal, como la Reina Valera del 60 o la que yo recomiendo, la Nueva Biblia de las Américas, se apega al texto original. Las traducciones dinámicas, como la Dios habla hoy, o la Nueva Versión Internacional, o la Nueva Traducción Viviente, se apegan más a la intención del mensaje y el autor. Ambas son buenas, por lo tanto, consigue una buena traducción. Segundo, debes tener un buen diccionario bíblico y te recomiendo el Diccionario Bíblico Adventista. Número 3, debes tener un buen comentario. Los comentarios son maestros que han escrito acerca del pasaje o el tema que tú deseas estudiar. Número 4, una buena teología sistemática que te enseñe lo que la Biblia presenta sobre un tema en particular. Y por último, los libros de Ellen G. White, específicamente la serie El Conflicto, que se compone de Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Así que ya tienes el segundo paso, que es estudia. Tercer paso, resume. Resume. En la predicación hay una ley que dice: menos es más. Mientras tú le das más información a la gente, menos ellos van a captar. Necesitas reducir, resumir tu estudio. Y esto es importante porque la gente no va a acordarse todo lo que tú predicas. Las personas solamente van a acordarse o van a recordar una idea. Y tú necesitas, querido evangelista digital, presentar esa idea de forma clara, memorable, de tal manera que las personas puedan meditar en ella. ¿Qué es la idea del sermón? La idea del sermón es lo que se conoce en la homilética como la tesis, la proposición o el pensamiento central. A mí, como predicador, me gusta llamarle de esta manera: es el sermón en miniatura. Sí, es tomar 16 palabras y resumir en 16 palabras lo que tú quieres enseñar. Es como hacer un tweet, ¿no? En Twitter. En Twitter tú necesitas escribir con un límite de palabras. De igual manera, tú debes reducir todo lo que estudiaste, resumirlo en una idea, la cual vas a presentar y la vas a exponer.
Pero ¿cómo, Pastor Ferreira, yo construyo una idea? Una idea de un sermón tiene tres elementos. Tiene un tema, tiene un verbo y un complemento o predicado. Por ejemplo, si voy a predicar sobre el amor de Dios, eso es un tema. Yo necesito redactar una idea lógica y memorable sobre el amor de Dios. En vez de decir, voy a predicar del amor de Dios, debo decir lo siguiente. Voy a predicar que el amor de Dios es incondicional. ¿Notaste bien? Eso es una idea. Tiene un tema, el amor de Dios, un verbo y tiene un predicado. Esto es lo que tú vas a trabajar para que quede en la mente de los oyentes. O sea, debes resumir tu estudio, tu investigación a una simple idea. Paso número 4. Debes organizar. Escúchame bien. Vamos a organizar todo lo que hemos estudiado. ¿Sabes tú lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 14, versículo 40? ¿Sabes tú qué dice allí? Bueno, si quieres, anótalo y léelo por ti mismo. Dice que todo lo que hemos de hacer, debemos hacerlo con orden. Ellen G. White dijo que la primera ley del cielo es el orden. Y esto es perentorio en la predicación. Tú debes predicar ordenado, organizado, estructurado. Y la estructura de un sermón se conoce como bosquejo. Un bosquejo tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es la primera parte donde captamos la atención y le decimos a las personas hacia dónde vamos con el sermón. El desarrollo es la parte más amplia del sermón. Allí vamos a explicar, a ilustrar y a aplicar la idea central que deseamos predicar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir el desarrollo en puntos principales. Los puntos principales son como las avenidas de un país. Las avenidas son las principales vías para llegar a un destino. Pero las avenidas tienen carreteras. En el sermón, las avenidas o puntos principales tienen lo que conocemos como subpuntos. O sea, tú vas a presentar un punto principal y lo vas a dividir en subpuntos. ¿Cuántas avenidas o puntos principales debe tener un sermón? No más de 5 y no menos de 2. O sea, un mínimo de 2, un máximo de 5. Si tienes más avenidas o puntos principales, tendrás que predicar 2 sermones del mismo tema. Cada punto principal de tu sermón, tú debes explicarlo, debes ilustrarlo y debes aplicarlo. Ahora, préstame atención porque esto es muy importante. Cada punto de tu sermón debe tener a lo mínimo 2 características esenciales: orden lógico y debe tener proporción de tiempo. No puede ser que un punto de tu sermón te lleve 20 minutos mientras que otro te lleve 2 minutos. Deben ser proporcionales el uno con el otro. Así que ya has organizado el sermón, tienes la introducción, el desarrollo, ahora debes dar la conclusión. ¿Qué hacemos en la conclusión? Simple y sencillo. Resumimos todo lo que hemos dicho y hacemos una apelación o lo que se conoce como un llamado. Y allí está nuestro sermón ya estructurado. Pero todavía no hemos terminado. Recuerda que te dije que son 5 pasos para preparar un sermón. Ya tenemos el primero, que es escoger el texto o el tema. El segundo, investigar. El tercero, resumir. El número 4, organizar. ¿Y cuál será el número 5? Toma lápiz y papel. O no tomes lápiz y papel, ya lo tienes en la mano. El número 5 es redactar o escribir. Yo sé que mucha gente no le gusta esto de escribir, pero es importante que tú escribas tu sermón. Y dirás, pastor, pero nunca he escrito, no me gusta, no tengo tiempo para eso. Mira, escribir un sermón no es lo mismo que escribir un ensayo. Hay diferentes maneras de escribir un sermón. Existe lo que se llama escribir un sermón como un bosquejo simple, que es
tan solo colocar los puntos principales y las divisiones. Está lo que se conoce el bosquejo extendido, que es colocar los puntos principales, escribir los puntos principales, las subdivisiones, los textos bíblicos que vamos a utilizar y que vamos a leer. Y está el manuscrito, que consiste en escribir todo el sermón palabra por palabra. ¿Cuál recomiendo para ti? Recomiendo el segundo, que es el bosquejo extendido, donde escribe los puntos principales, la introducción, la conclusión y los textos que vas a leer durante el sermón. Personalmente, eso soy yo, escribo mi sermón palabra por palabra. Así aprendí a predicar, así me he mantenido y me siento cómodo. Pero no soy dogmático con esto. Tú puedes escribir tu sermón como un bosquejo sencillo o como un bosquejo extendido. ¿Por qué es importante escribir los sermones o bosquejarlos? Porque muchas veces tenemos que quitar cosas, añadir cosas, cambiar cosas, y es importante que lo dejemos redactado. Así que estos son los 5 pasos para la preparación del sermón. Vamos a resumirlo. Número 1, debes escoger el texto o el tema que vas a predicar. Número 2, debes investigar, estudiar a profundidad. Número 3, debes resumir todo el material en una idea central. Número 4, debes organizar o estructurar en un bosquejo. Y número 5, debes redactar. Si haces esto, te garantizo, querido evangelista digital, que tú serás un predicador poderoso de la palabra del Señor. Que Jehová te bendiga, que su gloria te acompañe y que desde hoy en adelante se cumpla en ti lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, que prediques la palabra. Bendiciones abundantes. Se despide de ti tu amigo el pastor Yeuris Ferreira. Que la paz del Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Quiero que recuerdes que el sermón no es una obra de arte para ser admirada. Es un pedazo de pan para alimentar al hambriento. Puedes que no te acuerdes de todos los pasos, pero practica, practica y practica y verás que Dios te usará con poder. En segundo lugar, tu sermón será como los huesos secos de Ezequiel 37. Necesitan el soplo del Espíritu. Pídele a Dios que Él te use con poder, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en tu vida. En este momento, me gustaría orar por esos evangelistas digitales que van a decir hoy, Señor, heme aquí, úsame. Espero por lo menos 200 de ustedes que puedan escribir ahora mismo en el chat diciendo, Señor, úsame, ayúdame a ser un evangelista digital. Escribe, es el momento para comprometerte con el Señor. Permíteme orar contigo. Muchas gracias, Dios, por estos evangelistas digitales que están hoy tomando esta clase. Bendícelos, llénalos, cuídale y que tu Espíritu Santo repose sobre ellos. Úsales con poder, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga de forma abundante.